Bueno, la compañera dice que es una figura geométrica plana, sí, muy bien. ¿Y cuál es si yo digo un polígono regular, cuál sería la diferencia entre regular e irregular? que son ángulos iguales. En el regular tendría ángulos iguales, sí, bien. En el irregular, ¿cómo sería? Los ángulos diferentes. Bueno. Bueno, muy bien. Los que hicimos la clase anterior recuerdan que trabajábamos polígonos en esta forma, ¿no? O sea, hacíamos esto, ustedes construían una poligonal que se llama, y aquí los ángulos son diferentes, las longitudes de las rectas también son diferentes. Estos son polígonos irregulares o poligonal irregular abierta, y también construimos o construyeron polígonos cerrados, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Tiene ángulos internos y las longitudes de las rectas son diferentes. Bueno, en este segundo corte vamos a empezar viendo lo que son polígonos regulares, regulares simplemente. Bueno, entonces miren que aquí tenemos un enunciado que yo les puse ahí en la plataforma. Dice que van a tomar la hoja en forma vertical. No importa que el rótulo lo tengan horizontal, ¿no? No importa, o sea, lo escriben horizontal como lo tienen aquí, no importa, no hay problema. Pero vamos a trabajar la hoja en esta forma para que nos quepan los ejercicios, ¿no? Para que se desarrollen mejor. Entonces tenemos nuestro rótulo, tenemos los márgenes que tienen aquí que ustedes han venido trabajando. Vamos que es así. Bueno, y aquí lo que van a hacer es que van a dividir esta hoja, pongámosla aquí en rojo, a la mitad, mírenla, y esta mitad la van a dividir en 8 partes. Entonces aquí tenemos 2, aquí tendría la siguiente 4, 6 y 8 partes. Dentro de cada cuadrado vamos a hacer un ejercicio. Bueno, entonces empecemos por ejemplo con el primero. El primero, pongámoslo aquí, sería este. Pongámoslo aquí a un ladito y pongámoslo acá. Bueno, el primer enunciado dice que van a utilizar la escala 1:20 y vamos a construir un polígono regular de 3 lados con un radio de círculo de 0.80. Bueno, recordemos que los polígonos, el mínimo número de lados es 3, ¿no? O sea, de 2 lados no habría polígono regular cerrado, ¿no? De 2 lados sería, si yo digo un polígono de 2 lados sería esto, ¿no? Sería una poligonal abierta, porque no la puedo cerrar. Pero si yo les digo un polígono regular de 3 lados, es esto, ¿no? Es una figura geométrica exactamente igual, tiene iguales ángulos y las longitudes van a ser iguales. Entonces por eso dice aquí que polígono de 3 lados, ¿no? Como mínimo número de lados. Bueno, entonces voy a hacer un zoom de este cuadro. O sea, hagamos una hojita nueva. Y voy a empezar acá a explicarles cómo se va a construir un polígono de ese tipo. Aquí hay que tener en cuenta los números pares e impares. ¿El número 3 es un número par o impar? A ver, ¿quién me dice? Espérate. 3 es número ¿qué? Número impar, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a trabajar lo que son números pares e impares. Como el 3 es impar, entonces mire lo que vamos a hacer. Dámosle aquí un poquito más a esto. Bueno, primero que todo vamos a ir resolviendo el enunciado. Dice que en escala 1:100, vamos a construir un círculo de radio 0.80. ¿Qué es el radio, muchachos? A ver, ¿quién me dice qué es radio? ¿Cuál es la medida del radio? De un círculo. De una circunferencia. Ajá, ¿de dónde? Del centro hacia cualquier lado. Ajá, muy bien. Entonces el radio es esto. Del centro de la circunferencia, que está aquí, hacia un extremo. Este es el radio. ¿Y el diámetro cuál sería?
la medida total de la circunferencia, sí, muy bien. Entonces dice en el ejercicio que van a hacer un radio de 0,80, entonces tengo mi centro y voy a hacer mi radio, digamos, qué pena voy a hacerlo aquí, que me quede un poquito torcidito. Bueno, voy a tomar aquí más o menos los puntos y voy a hacer un círculo aquí. Bueno, ahí perdonarán, pero a ver, devolvámonos y trato de hacerlo mejor. Bueno, entonces, una vez tengan construido su radio y su círculo a escala, tienen que ir viendo, ¿no? Escala 1:20, radio de 0,80. Acuérdense que de 0 a 1 es 1 metro, ¿no? Recordemos un poquito esto aquí. Si yo tengo aquí 0 y acá tengo 1, en cualquier escala, esto les va a servir para todas las escalas, 0. Estas líneas de aquí van a estar divididas cada 10 centímetros, ¿no? Entonces aquí sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Digamos que el metro está aquí, 100. Sí, dejémoslo más cortico. Quiere decir que aquí hay 1 metro en cualquier escala. El enunciado dice que es 0,80. Entonces tendríamos que tomar, acuérdense, en 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Esta medida de aquí sería el radio que le van a poner a esta circunferencia. Bueno, cuando tengamos ese radio, van a trazar un eje central aquí en este punto. Este eje central lo vamos a dividir en 3, porque es un número impar, ¿no? Entonces, perdón, aquí todavía no. Vamos a dividir esta recta verde en 3 partes. O sea que van a poner 0. ¿Cómo la van a dividir? Ustedes van a medir con la escala lo que les da, o sea que da... El radio es 80, pues la medida es 1,60. Van a coger la calculadora y van a dividir esto, 1,60 entre 3. A ver cuánto nos daría. Hagamos aquí la prueba de una vez. A ver si esto tiene aquí un teclado. Ah, pero no tiene calculadora. ¿Alguien puede dividir 1,60 entre 3, por favor? ¿Cuánto nos da? 0,53. Bueno, entonces van a medir los 0,53 que dice el compañero. Mediste 1,80 entre 3, ¿no? ¿Sí? No, 8, sí, 1,60 entre 3. Entonces nos da 0,53, entonces mire, sería esto. Aquí hay 0,53, 0,53 y 0,53. O sea que el 1, aquí hallamos el punto 1, aquí estaría el punto 2, que es este. Ah, no, el punto 2 acá y el punto 3 está aquí. Listo, entonces ya dividí mi recta. Vamos a sacar unos vectores que se llaman vector 1 y vector 2. Para eso entonces estos vectores salen con el radio. Voy a sacar, como ya tenemos este radio, yo voy a extender esta línea, mire. Esta línea del radio la voy a extender. Va a ser la acá larga, no importa lo que les dé. Bueno, entonces vamos a hallar dos vectores para poder construir el polígono. Ese vector se halla, voy a coger con el mismo amarillo y van a hacer esto, muchachos. Van a poner el compás en 0. Voy a poner la punta del compás aquí en 0, con radio en 3 y van a hacer el arco. O sea, aquí van a generar un arco. Ponen el compás en 0 y con radio en 3, esto les va a quedar así, como si fuera un arco. O sea, puse mi compás aquí y con este radio trazo mi arco. Ahora al contrario, ponen el compás en 3 y con radio en 0, o sea, con esta abertura del compás de aquí a aquí, trazan
el siguiente arco. Esto va a quedar como si fuera un ojito, miren. ¿Sí? Entonces me quedo. Estas distancias, pues obvio deben ser un poco iguales, ¿no? Aquí se ve un poquito como más. Yo trato de cerrarlo un poquito más para que no se vea tanta la diferencia. Listo. Y voy a que se vea un poquito como igual a la otra. Listo. Entonces, miren, ya tengo los puntos. Estos se llaman B1, como es un vector. Y este sería el B2. Estos vectores son como puntos auxiliares, ¿no? Puntos importantes donde yo voy a proyectar el polígono. Entonces se generaron estos dos puntos, muchachos, miren. Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, se generan los puntos, que está aquí el B1 y el B2. Vamos a proyectar los números impares. Miren, aquí ya podemos hacer esto. Vamos a coger este número impar, como ya vimos que 3 es impar. ¿Cuáles serían los números impares aquí en este caso? Díganme los números. El 1 y ¿qué más? 1 y 3. El 0 y el 2 son números pares. Entonces vamos a coger, miren lo que voy a hacer. Yo voy a coger el número 1 y lo voy a fugar al vector 1. Como es número impar, lo que les dije acá, ¿no? 3 es número impar, pero aquí pongamos el enunciado. A ver, yo lo pongo aquí para que sepan. Bueno, 3 número impar. Y tenemos que fugar, fugar se llama esto, proyectar número impares. Entonces los números impares serían el 1 y el 3. Bueno, entonces vamos a hacer la fuga del número. Bueno, entonces miren lo que hago. Vamos a fugar el 1, como dijimos que es número par, al vector 1. Entonces tienen que hacer esto, miren. Estoy fugando el 1 aquí, al vector 1. Ahora el 2 no, porque está como par, y el 3. El 3 al vector 1. Lo mismo al otro lado, al vector 2. El 1 se fuga al vector 2 que está aquí, y el 3 lo fugamos acá. Entonces miren que cuando yo fugo el 1 y el 3, ya tengo unos puntos. Mire, tendría los puntos para poder ya construir mi polígono. Entonces tendría el punto 1, mírenlo aquí, 1 y el punto 3. Cuando ya tenemos eso, ya podemos unir el polígono. Miren. Entonces así yo ya puedo construir un triángulo. Miren, aquí ya tendría mi primer polígono, que sería este. 1 los 1 y 1 el 3. Esta es la forma de construir un polígono rápidamente. Tiene sus ángulos iguales y sus lados también son iguales. Aquí ya se desarrollaría entonces el primer ejercicio, que es este, la construcción de un polígono de 3 lados. Asimismo tendrían que hacer ustedes con, hagamos otro, hagamos el de 5 lados. A ver, ¿cómo sería el de 5 lados? Dice que el de 5 lo van a hacer a escala 1,50 y que el radio del círculo es 1,20. Entonces, nuevamente saco otra hoja, perdón, ahí mismo, ¿no? En el mismo recuadro. Voy a hacer aquí mi cuadro y me van a decir entonces qué debo hacer cuando el número es impar. Bueno, hacemos el círculo. Dice que ese círculo tiene un radio de... un radio de 1,20. Entonces, primero trazamos el radio, como les expliqué ahorita, trazamos el radio aquí de 1,20. Después hacemos la circunferencia, 4 y un poquito ahí.
Voy a hacer más o menos dónde va. 1, 2, 3, 4 aquí. Hagámoslo más pequeñito aquí a 3. Bueno, entonces miren, construimos el círculo. Listo. Vamos a hacer un pentágono, ¿no? Cuando tenga el pentágono voy a trazar la recta central y esa recta ¿en cuánto la divido, muchachos? ¿En cuántas partes debo dividir esta recta? En 5 partes, ¿no? Entonces, en este caso sería, miren lo que dice aquí, sería, como el radio es 1,20, ¿el diámetro cuánto sería? ¿Cuál es el diámetro? 240, muy bien, o sea que 240 mide de aquí a acá, ¿sí? 240 dividido, ¿entre cuánto? Vamos a hacer un polígono de 5 lados. ¿Entre cuánto tenemos que dividir esta recta? 0,48. ¿Entre cuánto la dividiste? Entre 5. Entre 5, muy bien. Entonces voy a colocarlo aquí 0, voy a ir poniendo los números. Y 1, ahorita los vamos cuadrando. 2, miren que es hasta 5, 3, 4 y el número 5. Listo, entonces recuerden que el 0 es un número par y está aquí, ¿no? Ahora sí dividimos la recta que dijo la compañera que le había dado 0,45, ¿fue que dijiste? ¿Sí? Entonces digamos que nos da aquí 0, 1. Bueno, gracias. 0, digamos que nos da aquí el 1, 1, 2, 3, por ejemplo, 4 y 5. Entonces aquí deben dividir esta recta exactamente, ¿no? Si no la dividen exacta, pues no les va a quedar el polígono exacto. Entonces, 1, 2, ahí está la 4. Estos numeritos son importantes que los pongan allá. 3, 4 y 5. Entonces aquí tengo mi polígono. ¿Ves mi polígono? Mi recta dividida en 5 partes. ¿Qué más hacemos, muchachos? ¿Qué más se haría? ¿Qué más? Bueno, extiendo el radio. Acuérdense lo que hice yo ahorita. Bueno, hagámoslo amarillo. Extiendo el radio a lo largo y al otro lado también. ¿Qué más hacemos? Con el compás hallamos los vectores, ¿no? ¿Y cómo se hallan? Colocando el compás en 5 y marcando 0. Ajá, y viceversa, ¿no? Bueno, entonces pongo el compás en 0 y con radio en 5, aquí este pedacito, trazo mi arco. Entonces digamos que me va a dar esto. Y después pongo el compás en 5, con radio en 0 y trazo este. Entonces esto se va a cortar entre sí, ¿no? Quedó como muy torcido, volvámoslo a hacer. Listo. Bueno, entonces ya tenemos los dos vectores. Aquí sería B1, el vector 1, y acá tenemos el vector 2. ¿Qué debemos proyectar acá en este ejercicio, muchachos? A ver, estamos trabajando 5 lados, son números impares, ¿no? ¿Qué números debo yo proyectar o fugar? Para poder hacer el polígono. ¿Cuál? El 1 y el 3. 1, 3 y 5, ¿no? Porque el 5 es impar. Entonces, muy bien, me voy desde el punto 1 y fugo 1, miren, hasta aquí, hasta el círculo. Después fugo el 3 hasta el círculo y después el 5. Para el otro lado, ¿no? El vector 2. Fugo el 1 hasta el que pase por el punto. Seguiría fugar el punto 3 y por último el punto 5.
Aquí lo que hice fue que generé, a ver, aquí ya tendría, ya los puntos, ¿no? Uy, está muy grande. Espérame, ¿cómo reduzco este punto? Bueno, no me deja. Espérame, yo sí puedo coger un punto pequeñito, listo. Entonces ya tendría los puntos, mire. Para unir, ¿no? Tendría el 1, los números impares, ¿no? 1, el 3 que está aquí, miren, con el 3 de acá, y el 5. Cuando ya tengan los puntos, pues ya podemos formar nuestro polígono regular de 5 lados, o sea, el pentágono. Y aquí ya quedaría el pentágono, miren, ¿sí? Entonces uno simplemente los puntos y les va a quedar una figura exactamente igual en todos sus lados. Entonces miren cómo construir un pentágono. Esto es útil para taller, muchachos. Si ustedes quieren, a algunos les gusta trabajar formas de polígono, entonces miren que a partir de esta geometría ustedes pueden ir generando su proyecto de taller. Por ejemplo, pueden decir, digamos que a partir de, bueno, de un círculo, perdón, me olvidaba decirles, esto es un círculo, un polígono concéntrico, ¿no? O sea, dentro del círculo. Entonces, ¿qué dirían ustedes en taller? Que a partir de un polígono concéntrico, que trazaron un círculo, trazaron un radio, generaron unos vectores, y a partir de ese polígono, miren que ustedes pueden ir sacando o pueden ir generando más formas que les va a permitir hacer parte de esa composición, ¿no? Digamos, porque a veces algunos, digamos que fuera esto, a algunos les gusta trabajar estas formas. Entonces, a partir de esto, ustedes van a tener también la posibilidad de tener otros ejes, miren, unos ejes de composición que les pueden generar alguna forma del proyecto, ¿no? De acuerdo pues a las determinantes que ustedes estén trabajando en taller, pero que la geometría les va a permitir, que digamos, mira que yo puedo generar otro volumen así, por ejemplo. Entonces miren que yo voy creando parte de mi composición. También se puede combinar lo que ya vieron de proporción áurea, por ejemplo, ¿no? Entonces digamos que yo puedo incluir dentro de esto también la proporción áurea. Entonces para esto es que la geometría nos permite también servir de